Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. El día de hoy, por sugerencia de algunos de ustedes, les traje un video sobre los condimentos o especias que se usan para darle sabor a los platillos. Hay personas que me dicen que utilizan siempre los mismos, que no conocen otros y que pues quieren saber más o menos para qué se pueden utilizar, con qué platillos, y yo les traje aquí algunos de ellos, ¿ok? Entonces saqué aquí varios condimentos, bueno, especias, es más, voy a empezar, este video lo voy a hacer solamente de puras hierbitas para no irnos muy extensos, y ya en otro video haremos otro de condimentos. Entonces aquí traigo yo un poquito una guía, porque pues yo no soy chef, yo cocino lo que cocinan en mi casa y lo que yo sé, y más o menos conozco un poquito de las hierbas que utilizamos para aromatizar algunos platillos, pero pues para darles un poquito más de información les voy tengo mi acordeoncito para poderme guiar un poquito. Entonces vamos a empezar con la albahaca, que es una de mis preferidas aquí en la casa. Se llama también, este es basil, es albahaca, nada más que la consigo en Estados Unidos también. Y les voy a decir, este tiene un olor suave, también tiene un sabor suave, y este se utiliza mucho en papas, pimientos morrones, tomate y calabaza. En las proteínas como quesos, pollos, pescados y cerdo. Es también perfecto para sopas, salsas de tomate, para ensaladas de tomate, por decir las ensaladas esas que pones el queso, tomate, aceite de oliva y le pones un poquito de albahaca. Se puede combinar con ajo en polvo, con romero, con tomillo, con mejorana, con orégano, perejil, paprika y pimienta. Y les voy a dar algunas de las recetas que tengo, que utilizo albahaca, para que se den una idea en qué se pueden utilizar. Entonces la utilicé en espagueti con carne y champiñones. Ese trae salsa de tomate, entonces utilizamos la albahaca. También en el salteado de zucchini y calabacitas, también los vegetales salteados que llevan calabacita, pimientos morrones, cebollita, diferentes tipos de vegetales. También le pusimos albahaca. En los portobelos gratinados también lleva albahaca, lo que es como la vinagreta. Y en los camarones gumbo, que es otra rica receta, que también le ponemos albahacas, para que se den una idea en qué se utiliza estas hierbitas. Ahora nos vamos a ir a una que no utilizo mucho, que acabo de utilizar en una de las recetas, que es la mejorana. Aquí está, mejorana. Ok, bueno, la mejorana tiene se me olvidaba decirles. La albahaca la utilizamos en una ensalada de tornillo, que lleva así como una vinagreta, aceite de oliva, entonces también se utiliza ahí. Bueno, vamos con la mejorana. Es una hierbita, su aroma es penetrante, fresco, se asemeja un poco al orégano, pero su sabor creo que es un poco más dulce y un poquito menos amargo. Y ese se utiliza, les voy a decir, para aromatizar carnes y pescados. Se utiliza en sopas, en cremas de papa, de brócoli, crema de zanahoria, calabaza, y en la que acabo de hacer últimamente es champiñones, que es la única receta que he utilizado la mejorana, y pues yo creo que tiene muy buen sabor, porque la crema de champiñones sabe riquísima. Y vamos a ver con qué más podemos utilizar esta, pero como les digo, combina bien con verduras, con legumbres, aromatizando ensaladas, salsas, pizzas y vinagretas. Ok, bueno, esa es la mejorana. Ahora nos vamos a ir con otro que también utilizamos bastante aquí en la casa, que es el orégano. Y como puedes ver, ahí está, ya le queda poco. Vamos a ver.
es que todas las hierbas tienen un sabor muy parecido. Pero bueno, necesito que ustedes la huelan para que vean a qué huele. Esta combina con pimientos morrones, con alcachofas, con tomate, calabaza, papas. En las proteínas como pollo, vamos a ver qué más, pescado, cordero y cerdo. Y se usa para sopas, para salsas de tomate, para marinadas, para vinagretas. También igual que los otros. Y se puede combinar con pimienta de cayena, laurel y tomillo. Y ahora les voy a decir las recetas en las que utilizo orégano, que son bastantitas. Y son los camarones en escabeche. Como ven, el escabeche, casi todo lo que es con escabeche lleva orégano. El salteado de zucchini y calabacita, que ya les había mencionado anteriormente, también lleva orégano. Un estofado de muslos de pollo lleva orégano. Los portobello gratinados también llevan orégano. Los chiles rellenos de atún, que llevan un escabeche, o sea, llevan una vinagreta de aceite de oliva y vinagre, también le ponemos el orégano. Pechugas en crema de parmesano y tacos al pastor. También al pastor, lo que es la salsita para preparar el pastor, también se le pone orégano. ¿Okay? Otra de mis preferidas que también utilizamos mucho aquí en la casa, que es la hojita de perejil. Esta hoja de perejil, vamos a ver. Esto yo creo que es infaltable en cualquier cocina. O sea, todo el mundo tiene que tener el perejil parsley, perejil seco. Su olor más bien es delicado, como un poquito dulce y fresco. Ay, me va a hacer estornudar. Fresco, y esto yo creo que realza cualquier platillo. La verdad es que, bueno, uno de mis platillos favoritos es un espagueti con mantequilla y perejil. Lo amo, me encanta. El perejil le da un delicioso sabor, pero el perejil seco, porque el fresco siento que es muy fuerte, entonces yo utilizo más el perejil seco. Ahora les voy a decir con qué platillos se pueden utilizar. Con muchos platillos internacionales, con vinagreta para ensaladas, se puede utilizar con salsas, sopas, cremas o platos salados. Y las recetas que tengo con perejil son zanahorias glaseadas, o sea, las zanahorias son como dulces y llevan mantequilla y llevan perejil, y la verdad es que el perejil es lo que le da muy buen sabor. También tengo las chuletas en crema de chipotle, entonces lo que es la cremita de chipotle lleva perejil y también realza su sabor. Tengo la ensalada de camarón, es una ensalada fresca que lleva mayonesa, mostaza, huevo cocido, perejil, que no puede faltar en esa ensalada. Los portobello gratinados también llevan otras de las que ya les había dado, también llevan perejil. Las pechugas en crema de parmesano, que son riquísimas, llevan perejil. Los camarones gumbo, que es otra rica receta, también llevan perejil, y muchas otras. Puedes hacer, creo que tengo unas papas con zanahoria, esas también llevan perejil. Papas con zanahoria, o sea que también combina. ¿Okay? Vamos a pasarnos ahora al romero, que se llama rosemary. Este es romero. Este romero, vamos a ver, es un poquito fuerte, terroso. Este combina con champiñones, con papas, con camote, con cebollas. Ay, porque a mí me gusta mucho hacer el camote como si fueran papitas fritas. Las parto, las revuelvo así un poquito de aceite de oliva y romero, un poquito de sal y pimienta, y luego las pongo en el air fryer o la freidora de aire o en el hornito. Las meto, entonces se hacen así como medias tostaditas, y el sabor del romero le da muy buen sabor. Y las papas también con romero. Déjenme les digo con qué más. Con las proteínas como pollo, muslos de pollo con marinado de romero. Ay, esos muslos de pollo no he subido la receta, pero está muy rica. Se las voy a subir próximamente.
con cordero, con cerdo, con pescado. Y se usa para adobos, marinadas, y el salteado de zucchini que tengo con calabacita también lleva romero. Así que es otra buena especie, hierbita que podemos utilizar. Hay que tenerla en la cocina. Con el tomillo. Vamos a ver. Ay, es que todas las hierbas huelen muy parecido, no sé. Pues no sé, necesitan olerlo también, pero combina con zanahorias, con tomates, con calabaza, con coliflor, déjenme les digo qué más, con ternera, pollo, pescado, cordero, cerdo y lentejas, y se puede combinar con el orégano y con el romero. Y algunas de las recetas que tengo en mi canal con hierbita son los champiñones con vinagre balsámico, porque el tomillo le da muy buen sabor a lo que es como las vinagretas. También el salteado de zucchini y calabacita, que también llevan otros de por acá, también le puse tomillo. El estofado de muslos de pollo también lleva tomillo, y las chuletas en crema de chipotle, ¿ok? También no puede faltar, porque sí, en varias recetas les van a decir que utilicen el tomillo. Ok, ahora vámonos con otra que siento yo que no es muy conocida. Déjenme en los comentarios a ver si la conocen, porque he querido subir una receta de un pollo con crema que lleva esta hierbita, y siento que no la van a encontrar, según yo, porque yo la encuentro en Estados Unidos, no la encuentro aquí en mi ciudad, y entonces no sé, platíquenme si ustedes la tienen para subir la receta. En inglés se llama chervil, aquí está, y en español se llama perifollo. Perifollo. Es una delicada hierba aromática que es de la familia del perejil, y esta forma parte de la mezcla de hierbas finas que ahorita vamos a platicar de ellas. El perifollo se utiliza en pastas, en mayonesas, en hummus, también en papas, en proteínas como el pollo y mariscos, como les comenté, la receta que tengo es de pollo. Pero no sé si subirla, porque no sé si ustedes manejen este condimento, que no siento que se utiliza poco, pero ustedes platíquenme a ver si tienen recetas con estas hierbitas, ¿ok? Como quiera, yo creo que lo voy a subir porque está bien rica, en serio. Y no le podemos cambiar la hierba a esa receta porque es lo que le da el sabor. ¿Okay? Bueno, la otra que tenemos es el eneldo. ¿Dónde está? El eneldo, que viene siendo el dill. Aquí está. Tampoco he subido ninguna receta con dill, pero tengo una muy buena que no les voy a decir cuál es, pero pronto la voy a subir. Vamos a ver. Es una hierba aromática que no es también familia del perejil y no está tan fuerte. Se usa mucho en pescados, en mariscos, en carnes, arroces, verduras, ensaladas, en vinagres y aceites aromatizados, salsas y dips. Esa también hay que tenerla. Pues siempre hay que tener como que las principales hierbitas por cualquier receta que puedas encontrarte y que te sugiera que se la pongas. También tiene un sabor, dice que tiene un sabor dulce, fresco, anisado, y pues yo aquí la tengo porque sí, de repente la utilizamos. Otra, es que hay unas que se utilizan más seguido que otras, ¿verdad? Ok, ahora otra de las hierbitas que tengo, pues el que les dije ahorita, el sazonador italiano. Miren, aquí se utiliza bastante, aquí ya se está terminando. Estas hierbitas italianas que llevan, es una mezcla de diferentes hierbas que se utiliza más bien en Estados Unidos para las recetas italianas, como las pastas, las pizzas, y todo lo que es como comida italiana. Y les voy a decir en qué la utilizo en mi canal. Lleva albahaca, orégano, mejorana, tomillo y romero.
Y este lo utilicé con el espagueti con carne y champiñones. Como ven, es pasta. Con la crema de brócoli también lleva, y con los vegetales salteados. Y con camarones en escabeche también le da sabor. Seguramente lo tengo en más recetas, pero es con lo que recuerdo ahorita porque sí la utilizo bastante. Ok, ahora nos vamos a pasar con las hierbas finas. Estas son las hierbas finas. Ok, ahí dice hierbas finas. Estas también es una combinación. Este es como que de la cocina francesa. Y es una combinación de cebollino, perifollo, que es el que les dije, el chervil, perejil, albahaca y estragón. Como que son diferentes hierbas. Este se usa en platos de carne, incluido el carpaccio. Se utiliza en guisos y en cocinado, cosas que cocines en la plancha, en pescados, para marinar quesos, y se utiliza para vinagretas y aromatizar platos de pasta también. No me quiero equivocar, por eso me agarro mi acordeón para recordarlo. Entonces, esas son las hierbas finas. Ya les mencioné varios. ¿Qué me falta? Me faltan las hojas de laurel. Bueno, las hojas de laurel vienen en bolsita, pero yo las pongo en este botecito. Son así. Esta es la hojita de laurel. También le da muy buen sabor a los guisos. Es una hierba muy popular que aromatiza estofados, guisos, caldos, salsas, adobos, salsas de carne o pescado, guisos de legumbres, verduras, sopas, cremas o parrilladas, y combina con el perejil y con el tomillo. Y yo ahorita que recuerdo la utilicé en el guisado de carne con papas. Como les digo, seguramente en otras recetas también la utilizo, pero esa es una que se me viene a la mente. Como es un guisado, sí lleva su hojita de laurel, para que le dé muy buen sabor. Bueno, pues esas son todas las que les tengo el día de hoy. Si tienen algún comentario sobre alguna de las hierbitas que les comenté, que se puedan utilizar en otros platillos, pues bienvenidas todas las sugerencias y todos los comentarios. Bueno, pues aquí me despido. Nos vemos en el próximo video. Espero les haya gustado, espero les haya entretenido y espero que realmente sirva. ¿Ok? Bueno. Bye. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye.